de 1996, la tranquila ciudad de Boulder, Colorado, despertó ante un crimen que cambiaría su identidad para siempre. Ubicada al pie de las montañas rocosas, Boulder era conocida por su seguridad, su prosperidad y su fuerte sentido comunitario. El crimen violento era poco común. Los asesinatos dentro de viviendas privadas eran casi inexistentes. Esa ilusión de seguridad se rompió dentro de una gran casa de ladrillo en el 749 de la calle 15, a pocos minutos del campus de la Universidad de Colorado. Dentro de esa casa vivía la familia Ramsey. John Bennett Patricia Ramsey tenía 6 años. Tenía cabello rubio, ojos azules y un nombre creado al unir los de sus padres, John y Patsy. Para el público, ya era reconocible. John Bennett era una concursante infantil de certámenes de belleza que había ganado varios títulos locales y regionales en Colorado. Fotografías suyas con trajes brillantes y maquillaje escénico se convertirían después en algunas de las imágenes más reproducidas del crimen real. Pero antes de la tormenta mediática, antes de las investigaciones y acusaciones, era simplemente una alumna de primer grado en la escuela primaria East Peaks, una niña que amaba bailar, los regalos de Navidad y jugar con su hermano mayor. John Bennett vivía con sus padres y su hermano de 9 años, Burke Ramsey. Su padre, John Ramsey, era un empresario exitoso y presidente de Access Graphics, una empresa de servicios informáticos propiedad de Lockheed Martin. Su madre, Patsy Ramsey, era ex Miss Virginia Occidental y había sobrevivido a un cáncer de ovario en etapa 4 diagnosticado en 1993. Para finales de 1996, Patsy estaba en remisión y la familia parecía disfrutar de un periodo de estabilidad y bienestar. La casa de los Ramsey en Boulder reflejaba ese éxito. La residencia de 3 plantas incluía varios dormitorios, un sótano terminado y múltiples cuartos de almacenamiento. Era grande, bien equipada y de distribución compleja, un detalle que después resultaría importante. Amigos describían a la familia como socialmente activa y conocida en los círculos acomodados de Boulder. Organizaban reuniones, asistían a la iglesia episcopal de St. John y participaban en eventos comunitarios. El día de Navidad, 25 de diciembre de 1996, fue intenso pero alegre. Los Ramsey pasaron la mañana en casa abriendo regalos. Más tarde, asistieron a una cena navideña en la casa de amigos de la familia, Fleet y Priscilla Witte. Según los informes, John Bennett jugó con otros niños y no mostró signos de malestar o enfermedad. Esa noche, los Ramsey regresaron a casa. Tenían previsto volar temprano a la mañana siguiente a Charlevoix, Michigan, para pasar las fiestas con los hijos mayores de John Ramsey de un matrimonio anterior. Según Patsy Ramsey, John Bennett se quedó dormida durante el trayecto en auto. Patsy dijo que la llevó en brazos, la cambió a pijama y la acostó en su cama. Burke también fue enviado a dormir. John Ramsey declaró más tarde que leyó brevemente antes de acostarse. Según todos los relatos de ese momento, la casa quedó en silencio. Lo que ocurrió después, durante la noche y las primeras horas del 26 de diciembre, se convertiría en objeto de décadas de investigación, debate y controversia. Aproximadamente a las 5:52 de la mañana, Patsy Ramsey hizo una llamada al 911 desde la cocina de la casa familiar. Con voz frenética y temblorosa, dijo a la operadora que su hija había sido secuestrada. Dijo que había una nota de rescate. Dijo que John Bennett había desaparecido. La nota de rescate, encontrada en la escalera trasera que conectaba con la cocina, distinguió el caso de inmediato. Tenía casi 3 páginas, escrita a mano en papel de un blog que estaba dentro de la casa. El bolígrafo utilizado también pertenecía a los Ramsey. La nota exigía $118,000 por el regreso seguro de John Bennett, una cifra muy similar al bono navideño reciente de John Ramsey. Se dirigía directamente a John, advertía que no se contactara a la policía y atribuía la responsabilidad a una pequeña facción extranjera. Para los investigadores y analistas posteriores, la nota generó dudas inmediatas. Su extensión era inusual para una demanda de rescate. El lenguaje era dramático, con referencias a películas de acción y comentarios extrañamente personales.
Lo más llamativo era que se había escrito dentro de la casa, y no traída por un intruso. Pero en esas primeras horas, nada de eso era aún público. Agentes de la policía de Boulder llegaron a la casa poco después de la llamada al 911. La respuesta inicial se manejó como un secuestro, no como un homicidio. No había señales visibles de entrada forzada. El dormitorio de John Bennett parecía intacto. La casa no fue sellada de inmediato como escena del crimen. Amigos pudieron entrar y salir, ofreciendo apoyo a la familia. Defensores de víctimas llegaron para consolar a Patsy. Con el paso de la mañana, las horas transcurrieron sin ninguna llamada del supuesto secuestrador. Los padres de John Bennett esperaban. Lo que los investigadores aún no sabían, y lo que al público le costaría comprender después, era que la niña nunca había salido de la casa. Su cuerpo seguía dentro, oculto en el sótano, en un pequeño cuarto de almacenamiento poco utilizado por la familia. Llevaba horas muerta. La vida temprana de John Bennett, aunque breve, fue analizada intensamente tras su muerte. Los videos de concurso se repitieron sin descanso en televisión. Algunos espectadores los consideraron inquietantes. Otros afirmaron que eran expresiones inocentes de actuación escénica. Los investigadores examinaron el mundo de los certámenes, el entorno social de la familia y la vida privada de los Ramsey. Cada detalle, desde el historial médico de John Bennett hasta la letra de sus padres, sería estudiado minuciosamente. El caso se desarrolló en la intersección entre tragedia y espectáculo. Una niña asesinada. Una familia adinerada. Una nota de rescate sin lógica clara. Un departamento policial sin experiencia en crímenes de esta magnitud. Y un entorno mediático que avanzaba más rápido que los hechos. Pero antes de que las teorías se endurecieran y las sospechas se propagaran, solo había una niña de 6 años que no despertó tras la noche de Navidad. Una niña que se acostó en su propia casa y nunca llegó al vuelo planeado para la mañana siguiente. Y una familia que pronto quedaría en el centro de uno de los casos sin resolver más persistentes de la historia estadounidense. En algún momento durante la noche del 25 de diciembre de 1996, o en las primeras horas del 26, John Bennett Ramsey fue sacada de su cama. El momento exacto se desconoce, pero la evidencia dentro de la casa sugeriría después una secuencia silenciosa, sin gritos ni señales de lucha que llegaran a la calle. John Bennett fue vista con vida por última vez en su casa, dormida tras el día de Navidad. No hubo avistamientos confirmados después de que fue acostada. Más tarde, los investigadores se centrarían en el breve intervalo entre la hora de dormir de la familia y la llamada al 911 a las 5:52 de la mañana. En algún punto de ese lapso, John Bennett fue llevada al piso inferior. Los hallazgos médicos revelarían que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, con fuerza suficiente para fracturarle el cráneo. La lesión causó un trauma cerebral grave, pero no la mató de inmediato. Según los patólogos forenses, pudo permanecer con vida, aunque inconsciente, durante un tiempo tras el golpe. La duración exacta es incierta, pero indica que los hechos no fueron instantáneos. Después del golpe en la cabeza, John Bennett fue estrangulada. El lazo utilizado era un cordón blanco atado a su cuello, unido al mango roto de un pincel. El pincel provenía de los materiales de arte de Patsy Ramsey, guardados en el sótano. El cordón fue apretado con fuerza suficiente para dejar surcos profundos en el cuello. La autopsia oficial determinó la causa de muerte como asfixia por estrangulación, asociada a traumatismo cráneoencefálico. La combinación de lesiones, golpe contundente y estrangulación, se convirtió en uno de los aspectos más perturbadores del caso. Indicaba un ataque prolongado, no un solo acto fatal. También planteó dudas sobre la intención, el tiempo y el estado mental de quien cometió el crimen. El cuerpo de John Bennett fue hallado con una camiseta blanca de manga larga con una estrella plateada y ropa interior blanca varias tallas más grande. Luego se supo que la ropa interior había sido comprada como regalo para una prima mayor y se guardaba en la casa. Había signos de lesión sexual, aunque durante años los expertos discreparon sobre si indicaban abuso previo o daños ocurridos durante el ataque. No se llegó a una conclusión definitiva de que John Bennett hubiera sido abusada antes de la noche de su muerte.
Tras su muerte, Joan Bennett fue llevada al sótano. Fue colocada en un pequeño cuarto sin ventanas, a veces llamado bodega, usado principalmente para almacenamiento. Su cuerpo quedó en el suelo, parcialmente cubierto con una manta blanca. Cerca había una camisola de Barbie, que los investigadores creen que fue tomada de su dormitorio. La ubicación del cuerpo sugería un intento de ocultarla, pero no de sacarla de la casa. Arriba, la nota de rescate ya había sido escrita, o lo sería después del asesinato. La nota se dejó en un lugar visible de la escalera trasera, donde Patsy Ramsey la encontraría por la mañana. El análisis caligráfico mostró que fue escrita con calma y deliberación, no con prisa. Se hallaron marcas de práctica en el blog, señal de intentos previos. Quien la escribió tuvo tiempo. El contenido de la nota era inusual y cargado de emoción. Exigía $118,000 a cambio del regreso seguro de Joan Bennett. Indicaba a John Ramsey cómo retirar el dinero y advertía que Joan Bennett sería asesinada si se contactaba a la policía. La nota se dirigía repetidamente a John, lo criticaba y a la vez mostraba familiaridad con su éxito empresarial. Pese a las amenazas, la policía fue llamada de inmediato. Mientras avanzaba la mañana, los Ramsey esperaban dentro de su casa. Los agentes hicieron una búsqueda limitada y no encontraron el cuerpo de Joan Bennett en el primer recorrido. El sótano, grande y desordenado, no fue revisado a fondo al inicio. Esa demora sería luego una de las decisiones más criticadas del caso. Poco después de la 1 de la tarde, la policía de Boulder pidió a John Ramsey y a Fleet White que revisaran la casa de nuevo, de arriba a abajo. Esta vez, John fue directo al sótano. Abrió la puerta del pequeño cuarto de almacenamiento. Allí encontró a Joan Bennett. La cargó escaleras arriba, con el cuerpo rígido y frío. La colocó en el suelo de la sala y retiró la cinta adhesiva que cubría su boca. Patsy Ramsey se derrumbó sobre su hija, gritando. La escena pasó al instante de un supuesto secuestro a un homicidio innegable. Para entonces, la escena del crimen estaba gravemente alterada. Varias personas habían recorrido la casa. Objetos habían sido movidos. El cuerpo de Joan Bennett fue llevado del sótano a la sala. Se perdió la oportunidad de preservar la escena tal como estaba en el momento del crimen. La brutalidad de las lesiones impactó incluso a investigadores experimentados. Tenía 6 años y fue atacada dentro del hogar donde debía estar más segura. No había señales concluyentes de entrada forzada que apuntaran a un intruso. Puertas y ventanas estaban cerradas o sin alteraciones, aunque luego se debatieron posibles accesos. El crimen dejó una contradicción inquietante. Por un lado, la nota sugería un secuestro por dinero. Por otro, Joan Bennett fue asesinada y ocultada dentro de la casa. La nota no tenía función alguna una vez muerta. Esa incoherencia marcaría el caso desde el inicio. Las últimas horas de Joan Bennett permanecen en gran parte en silencio. No hay testigos. No hay sonidos registrados. Solo evidencia física y fragmentos de conducta que los investigadores intentarían unir en un relato coherente. Lo que se sabe es que sufrió miedo, dolor y confusión antes de morir. La violencia fue personal, cercana, y ocurrió en un espacio destinado a la familia, no al daño. Para la tarde del 26 de diciembre de 1996, Boulder ya no enfrentaba la desaparición de una niña. Enfrentaba su asesinato. Y la pregunta inmediata, que persiste décadas después, no fue solo quién mató a Joan Bennett Ramsey, sino cómo pudo ocurrir sin que nadie oyera, viera o lo impidiera. La casa de la calle 15 guardó celosamente sus secretos. Y desde ese día, cada detalle en su interior sería analizado en la búsqueda de respuestas. Para la tarde del 26 de diciembre de 1996, el enfoque del Departamento de Policía de Boulder había cambiado por completo. Lo que comenzó como un secuestro era ahora una investigación por homicidio, complicada por errores iniciales y por las circunstancias únicas de la escena. La casa de los Ramsey fue finalmente sellada, pero gran parte de su valor probatorio ya se había perdido. Los investigadores se enfrentaron a un caso con demasiada información y muy pocas respuestas claras. El primer desafío fue la propia escena.
Amigos, defensores de víctimas y agentes se movieron libremente por la casa durante horas. Se abrieron puertas. Se encendieron luces. Se tocaron superficies. El cuerpo de John Bennett fue llevado arriba, alterando la posición original. Desde el punto de vista forense, se perdió contexto crítico. Aún así, la policía comenzó a reconstruir la cronología con la mayor precisión posible. La atención se centró rápidamente en la nota de rescate. Expertos en caligrafía fueron llamados para analizarla. La nota se escribió en un bloc tomado de la casa, con un bolígrafo hallado allí mismo. Los investigadores encontraron intentos de práctica en el mismo bloc. La letra mostraba señales de disfraz, con formas y espacios irregulares. Varios expertos examinaron la escritura de Patsy Ramsey. Algunos concluyeron que no podía ser descartada como autora. Otros dijeron que la evidencia era inconclusa. Ningún experto la identificó de forma definitiva y no hubo consenso. El lenguaje de la nota también fue analizado. Algunas frases recordaban diálogos de películas de acción populares, como Speed y Dirty Harry. El tono oscilaba entre amenazante y extrañamente cortés. Mencionaba el éxito empresarial de John Ramsey e indicaba cómo obtener el dinero del rescate. Para los investigadores, la nota parecía personal, teatral y innecesariamente larga. La evidencia física añadió más complicaciones. Fibras compatibles con la ropa que Patsy Ramsey usó la noche anterior fueron halladas en la cinta adhesiva y en la bandeja de pintura vinculada al mango del pincel roto. El cordón de lazo no coincidía con ninguna cuerda de la casa, lo que sugería que pudo venir de fuera. Una huella de palma en la puerta del cuarto fue identificada después como de Patsy Ramsey. Ninguna huella dactilar vinculó de forma concluyente a un sospechoso externo. El ADN se convirtió en uno de los puntos más debatidos de la investigación. Se encontró una pequeña cantidad de ADN masculino no identificado en la ropa interior de John Bennett y bajo sus uñas. En ese momento, la tecnología limitaba conclusiones firmes. El ADN no coincidía con John ni con Burke Ramsey, pero tampoco con nadie en las bases policiales. Los expertos discreparon sobre si indicaba a un intruso o una transferencia secundaria durante la fabricación. La posibilidad de agresión sexual también se examinó con cuidado. La autopsia mostró lesiones genitales, pero hubo debate sobre si eran recientes o indicio de abuso previo. Tras una revisión extensa, no surgió prueba definitiva de abuso antes de la noche del crimen. Esta ambigüedad alimentó la especulación pública y las discrepancias internas. En pocos días, la familia Ramsey se convirtió en el foco principal de la investigación. John y Patsy Ramsey fueron entrevistados varias veces, pero no de inmediato. Siguiendo el consejo legal, rechazaron entrevistas formales hasta abril de 1997, 4 meses después. La demora frustró a los investigadores y aumentó la sospecha pública. Desde la perspectiva familiar, creían que la policía ya había decidido su culpabilidad y temían ser tergiversados. Burke Ramsey, de 9 años, fue entrevistado por psicólogos infantiles. Negó cualquier implicación y no mostró señales de saber lo ocurrido. La policía dijo que no lo consideraba sospechoso, aunque la especulación pública volvería a señalarlo con el tiempo. Con el paso de los meses, creció la tensión entre la policía de Boulder y la fiscalía del distrito. Los detectives creían que la evidencia apuntaba a alguien dentro de la casa. Los fiscales dudaban de que el caso alcanzara el nivel probatorio para acusar. Esa división debilitó la investigación y generó conflictos internos. En 1998, el caso se presentó ante un gran jurado. Durante más de un año, los jurados escucharon a decenas de testigos y revisaron amplia evidencia. El proceso fue secreto, como exige la ley. En octubre de 1999, el gran jurado votó acusar a John y Patsy Ramsey por cargos relacionados con abuso infantil con resultado de muerte y encubrimiento. Sin embargo, el fiscal Alex Hunter se negó a firmar las acusaciones, alegando falta de pruebas para lograr una condena. La existencia de esas acusaciones no se hizo pública hasta 2013, mucho después de la muerte de ambos padres. Para entonces, la decisión de no procesar ya había marcado la percepción pública del caso.
Mientras tanto, la teoría del intruso siguió vigente. Los investigadores evaluaron si alguien entró por una ventana del sótano u otro acceso. Se examinó una ventana rota, aunque John Ramsey dijo que se había roto meses antes. No hubo prueba concluyente de entrada o salida de un intruso esa noche. Con los años se investigaron otros sospechosos, incluidos delincuentes sexuales registrados, ex empleados y personas con contacto con John Bennett por certámenes o eventos comunitarios. Ninguno fue vinculado de forma concluyente. En 2008, avances en pruebas de ADN llevaron a la fiscal Mary Lacy a declarar públicamente que la familia Ramsey quedaba exonerada como sospechosa. El anuncio fue polémico y luego criticado por otros funcionarios, que afirmaron que la evidencia no justificaba tal conclusión. La investigación se prolongó, atravesando cambios de liderazgo y estándares forenses en evolución. Lo constante fue la ausencia de un sospechoso claro respaldado por evidencia indiscutible. Para los detectives, el caso John Bennett Ramsey se convirtió en una lección sobre cómo las decisiones tempranas pueden resonar por décadas. Para el público, fue un reflejo de miedo, sospecha y los límites de la certeza. Y para John Bennett, significó que la verdad sobre sus últimas horas quedó siempre fuera de alcance. A comienzos de los años 2000, el caso ya era uno de los asesinatos sin resolver más persistentes de Estados Unidos, definido no por lo que se sabía, sino por lo que nunca pudo probarse. En los años posteriores a la muerte de John Bennett Ramsey, el caso no avanzó hacia una resolución como muchos esperaban. En lugar de arrestos y juicios, entró en un largo periodo de incertidumbre, marcado por límites legales, cambios en la interpretación de pruebas y el paso del tiempo. La falta de una conclusión clara se convirtió en su rasgo principal. Tras finalizar el proceso del gran jurado en 1999 sin cargos formales, la familia Ramsey se mudó de Colorado. Patsy Ramsey sostuvo públicamente la inocencia de su familia hasta su muerte por cáncer de ovario en junio de 2006, a los 49 años. John Ramsey también mantuvo que un intruso desconocido fue responsable del asesinato de su hija. Ninguno de los padres fue acusado formalmente por la muerte de John Bennett. Burke Ramsey creció en gran medida fuera del foco público, aunque el interés mediático lo siguió hasta la adultez. Con los años, se presentaron demandas contra personas y medios que lo acusaron de estar implicado. En varios casos, los tribunales fallaron a su favor, reforzando la realidad legal de que ningún miembro de la familia Ramsey fue condenado ni procesado por el crimen. El Departamento de Policía de Boulder continuó clasificando el caso como un homicidio abierto y activo. Con el tiempo, la responsabilidad pasó entre agencias y fiscales, todos heredando las mismas preguntas sin respuesta. Los archivos aumentaron, pero las certezas no. Los avances en la ciencia forense ofrecieron nuevas esperanzas. El ADN recogido de la ropa de John Bennett fue reanalizado a medida que mejoró la tecnología. El perfil de ADN masculino no identificado siguió siendo el centro del debate. Algunos investigadores creían que apoyaba la teoría del intruso. Otros sostenían que no podía vincularse con certeza al crimen. Pese a múltiples pruebas, no se logró una coincidencia válida a nivel legal. En 2016, en el 20º aniversario del asesinato, la policía de Boulder anunció que seguía analizando pruebas con métodos modernos. Reafirmaron que el caso no estaba cerrado y que cualquier pista creíble sería investigada. Declaraciones similares se repitieron en años posteriores, subrayando que el tiempo no había reducido la responsabilidad oficial hacia John Bennett. Legalmente, el caso quedó estancado. Sin un sospechoso imputable con pruebas fiables y admisibles, los fiscales no tenían cómo avanzar. Las acusaciones del gran jurado de 1999, reveladas públicamente años después, no cambiaron esa realidad. Las imputaciones por sí solas no prueban culpabilidad y, sin acción fiscal, quedaron como notas históricas. Para el público, sin embargo, la historia nunca se detuvo. John Bennett Ramsey se convirtió en un símbolo de inocencia perdida, de fallos investigativos y del impacto distorsionador de los medios. Su imagen, fijada en fotos de concursos, siguió circulando cuando los hechos se volvieron difíciles de separar de la opinión.
Especiales televisivos, libros y documentales revisaron el caso una y otra vez, sacando conclusiones distintas de pruebas limitadas. A pesar de todo, un hecho no cambió: una niña de 6 años fue asesinada en su casa y nadie ha sido legalmente responsable. JonBenét Bennett fue enterrada en Marietta, Georgia, junto a su media hermana Elizabeth Ramsey, fallecida años antes en un accidente de tráfico. Su tumba se convirtió en un contraste silencioso frente al ruido del caso. Lejos de cámaras y teorías, marcó el final de una vida que nunca pudo ir más allá de la infancia. La falta de resolución plantea preguntas difíciles sobre la justicia. Algunos crímenes se resuelven con perseverancia y nueva tecnología. Otros, como el de JonBenét, quedan atrapados por errores iniciales, pruebas perdidas y contradicciones irreparables. La escena contaminada, las entrevistas tardías y las divisiones internas entre policía y fiscales contribuyeron a un final definido por la duda. Aún sin resolución legal, el caso dejó un impacto duradero. Cambió cómo la policía aborda homicidios infantiles, notas de rescate y presión mediática. Se convirtió en un ejemplo de advertencia en estudios de criminología, recordando que las primeras horas son decisivas. Para JonBenét, esas lecciones llegaron demasiado tarde. Lo que queda es su historia, sin especulación y sentido.